89.5 FM. Seguí lo bueno. Es hora del pastelito del día. De chocolate, caramelo, Divine, cereza o limón. Dale una mordidita al pastelito de hoy y comparte tus sabores favoritos en Pastelitos Bíblicos. so delicious, sweet. ¿Cómo estás? Se saluda también Andrea Celeste y nos encontramos en Pastelitos Bíblicos. Estamos muy contentos hoy porque estamos tocando un tema poderoso. Vamos a tocar la salvación por gracia y nos encontramos con nuestro amigo Carlos Celedón, pastor y amigo Carlos Celedón, y nos va a compartir todo lo que él ha aprendido y ha venido estudiando desde hace mucho tiempo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, un placer estar por acá nuevamente en Nexo, en este programa tan especial, Pastelitos Bíblicos, y como ya bien lo mencionaba Andrea, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo un poco acerca de este tema de la salvación por gracia, una perspectiva que tal vez muchos no han estudiado, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar a la luz de la palabra de aclarar cualquier duda y las cosas que tengamos en mente. Excelente, y nos vamos con la primera pregunta. Una persona, Carlos, que cae en pecado, ¿pierde la salvación? O sea, tenemos un ejemplo, pongámosle un nombre, ¿no? Mario, Juan, como quieran llamarle. A él le encanta, por ejemplo, tomar mucho, ¿no? Con sus amigos, pero él es una persona que aceptó a Jesús como Salvador, pero luego a los 2 meses él recae y regresa a lo que es la adicción, en este caso el alcohol. Y entonces una pregunta es, ¿realmente esta persona pierde la salvación o qué sucede? ¿Qué nos dice la Biblia? Ok, eso es algo muy interesante porque la mayoría de personas, de hecho el 80% de las iglesias dicen de que la salvación se pierde, porque vamos a ver un poquito acerca de las corrientes teológicas, ¿verdad?, que hablan al respecto. Pero algo que tenemos que tener claro nosotros, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque esto es bastante contenido, ¿verdad? Apurémonos. Y por el tiempo necesitamos ahí tener por lo menos unas 2 horas para poder abordar todo. Pero algo que tenemos que tener en mente nosotros es que todos pecamos, ya sea de pensamiento, de palabras o de obras. Esas son las 3 maneras. Es decir, hay personas de que tal vez no dicen las cosas, pero las piensan. Hay otras personas de que las hacen abiertamente. Y hay otras personas que tal vez no ven que hacen muchas cosas, pero las dicen. Entonces, de una u otra manera, todos pecamos. Pero tenemos que tener claro lo siguiente. Hay pecados que son más escandalosos para la sociedad que otros. Y voy a comentarles ahí un poquito más adelante algunos ejemplos, ¿verdad? Pero delante de Dios todo pecado tiene el mismo peso, correcto, digamos, y por todos esos pecados murió Cristo, ¿verdad? Yo tengo algunos versículos por acá, yo siempre creo que es importante fundamentar todo en la palabra, ¿verdad? Y vamos a leer uno y uno, ¿verdad? Yo voy a leer Santiago 3:2, pero usted me va a leer Primera de Juan 1, del 8 al 10, vamos a irlo buscando. Vamos a ver qué tan rápido somos en la Biblia. Y antes, hablando sobre la salvación por gracia, tenemos el significado de gracia, que significa un favor no merecido, ¿verdad? Así es, un regalo no merecido. Siempre estamos
buscando cómo buscar un mérito, soy una persona buena, me porto bien en esto, hago bien lo otro, pero realmente es por gracia la salvación, ¿no? Amén, así es. Entonces, específicamente vamos a leer estos 2 versículos para que podamos responder esta pregunta, ¿verdad? En la medida de lo posible. ¿Verdad? Vamos a ir a Santiago 3:2 por acá primeramente, lo voy a leer. Dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces, no dice porque algunos, sino que dice todos somos todos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar, dice, todo su cuerpo. Esa es una de las maneras, ¿verdad? Pero dice que todos. Vamos a leer ahora, yo creo que ya lo tiene, ¿verdad? Primera de Juan 1, del 8 al 10. Vamos a leer. Ok, primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto, es así. 1 del 8 al 10, versículo 8, de ese mismo capítulo, versículo 8. Vamos a ver, acá está. Ok, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén, así es. Wow. Entonces es importante tener esto en mente porque a veces nosotros creemos de que hay algunas personas que son más pecadoras que otros. Sí. Realmente delante de Dios todos hemos fallado y por eso vino Cristo a morir por nosotros. Sino qué sentido tuviera, ¿verdad?, que el sacrificio de Jesús, y nosotros cada que le fallamos al Señor perdemos la salvación. Es como que cada vez de que nosotros fallamos en el día, si nosotros nos ponemos a contar eso, no vamos a terminar, ¿verdad? Entonces cada que yo peco, pierdo la salvación. Entonces la salvación es eterna, tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Y Hebreos 12:6 está por ahí cerca también, ahí el que tenía yo antes. Vamos a saludar rápidamente. Dice Ucari Hurtado, está conectada. Alex Rodríguez, Grevin Amador, un saludo para vos, para V. También tenemos a Omar Mendoza, que está ¿desde dónde? Del crucero. Un abrazo enorme para él. Un abrazo. Dice, y a todos los que nos escuchan por 89.5 FM. Ok, dice el versículo de Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Correcto, entonces es importante que entendamos esto. Una persona que recibió a Jesús, a pesar de que él lo recibió, él cambia espiritualmente. Y yo le estaba diciendo ayer a un grupo que estábamos conversando anoche, en un grupo que tenemos una célula, y decíamos lo siguiente: cuando nosotros recibimos a Jesús, yo les comentaba, yo recuerdo que yo recibí a Jesús un 24 de junio del año 2007, y en ese tiempo yo recuerdo cuando llegué a mi casa, yo me miré en el espejo y yo era igual, yo seguía pensando igual, pero mi espíritu había sido transformado. Entonces tengo que entender eso, ¿verdad? Que realmente en Cristo yo soy nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas ya pasaron, ya lo sabemos, pero estamos hablando de algo espiritual, no estamos hablando tanto de algo físico. Es decir, la carne sigue teniendo deseos pecaminosos. El asunto es ahora de que nosotros tenemos que estar seguros de lo que somos, de la salvación que tenemos, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, Él nos ha dado vida eterna, y la vida eterna no empieza cuando nos morimos, empieza desde que lo recibimos. Eso ya nos convierte en algo diferente espiritualmente, ¿verdad? Y hay un par de ejemplos por ahí bíblicos, ¿verdad?, que tienen que ver con el pecado de muerte, ¿verdad?, que eso tal vez pocas personas lo han escuchado, ¿verdad? Y voy a dejar las citas bíblicas porque si las leemos va a ser demasiado, ¿verdad? Primera de Juan 5 del 16 al 18, ¿verdad? Y hay un par de ejemplos también en el libro de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 5 del 1 al 5, y también está en Primera de Corintios 11 el 29 al 32, que en este caso estaba hablando Pablo de un muchacho de que estaba viviendo en ese tiempo, ¿verdad?, con su madrastra. Si ustedes lo leen ahí en Corintios se van a dar cuenta de eso, y él dijo que era mejor de que esta persona muriera físicamente antes de que perdiera su alma. Quiere decir de que el pecado como tal, obviamente sabemos que nos separa de Dios, pero al recibir a Jesús, nuestra vida cambia. Es decir, el pecado ya no tiene ningún valor y ya no me puede afectar a mí. Ahora, pues vamos a ver otra cosa, ¿verdad? De que si nosotros pecamos y nos damos gusto pecando, ¿verdad?, entonces tenemos que valorar si realmente somos cristianos. Porque si no, entonces probablemente aún yo no haya conocido a Jesús, porque el hecho de conocer a Jesús tiene que cambiarme, tiene que hacer algo en mi vida, y tiene que haber conciencia de pecado. Si no hay conciencia de pecado, pues tengo que analizar mi vida realmente. Se siente la persona feliz pecando y después dice, después le voy a pedir perdón a Dios y yo sé que voy a seguir siendo salvo, ¿no? Sí, esa es otra doctrina por ahí rara. Y una preguntita, Carlos, para ser salvo no solo es necesario creer y decir la oración de salvación, hay que perseverar, ¿no?
según Juan 3:16, este es un versículo de los más conocidos, ¿verdad? Y de los menos interpretados. Hace poco estaba haciendo un análisis de los verbos que aparecen en este versículo, y la palabra cree, para que todo aquel que en él cree, dice que este versículo está conjugado en tercera persona del singular, del presente indicativo de creer. Ahora, ¿qué significa todo esto? Para los que estudian lengua y literatura, ¿verdad? Ya más o menos conocen esto. Dice que el presente indicativo sirve para indicar una acción que ocurre en el mismo tiempo en que se habla. Es decir, mientras yo lo hablo, también hay un cambio en mi corazón en este caso. Y eso está también en Romanos 10, del 9 al 10. Ya lo vamos a leer por acá rápidamente, ¿verdad? Romanos 10 del 9 al 10, que si confesares con tu boca, ahí está el primer paso, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el siguiente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, hay dos cosas que hay que hacer meramente. No solamente que confesarlo con la boca, sino creerlo en el corazón. Y yo he visto campañas que han hecho muchas congregaciones, ¿verdad?, que han sido de bendición, y ese día reciben a Cristo miles de personas o cientos de personas, no lo hagamos tan exagerado, ¿verdad? Y el siguiente día ustedes van a esa congregación que tienen su reunión dominical. ¿Cuántos de los que recibieron a Jesús un día antes llegaron? Poco, ¿verdad? ¿Se han fijado en ese fenómeno, verdad? Yo recuerdo algunas actividades en Diriamba, multitudinarias, ¿verdad? El siguiente día en la iglesia había pocas personas, hasta a veces ni los mismos miembros llegaban. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que recibe la persona a Cristo de boca, es decir, pasa esa oración de fe, yo te recibo, pero no lo recibe en su corazón. Ahí es. Entonces, ahí es donde está el problema. Por eso vemos que mucho cristiano llega, se arrepiente a nuestra vista, pero el siguiente día él está viviendo la misma vida que antes, ¿verdad? Porque realmente no recibió a Jesús en su corazón, sí. Solo lo dijo, pero no lo creyó en el corazón. Y ahí es donde las personas dicen, ay, es cristiano y va a la iglesia, ¿no? Sí, en este caso viene a ser como piedra de tropiezo, y hay que tener mucho cuidado en eso. Correcto. Ok, tenemos también un pastelito, bueno, es un pastel súper ácido, o de piña, no sé. Segunda de Pedro 2:22, y me gustó mucho porque el pastor Alducen lo comentaba, dice, pero en ello se ha cumplido la verdad de aquel dicho, el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Eso tiene que ver mucho con lo que usted acaba de hablar. Sí, es que realmente es cuestión de naturaleza, ya, porque, digamos, ustedes aunque tengan, si ustedes aquí, no sé si tal vez alguna vez han visto cómo crían a los cerditos, ¿verdad? Y si ustedes agarran este animalito, lo bañan, lo peinan y todo, le echan gel, al ratito ese animalito va a estar en el lodo, ¿verdad? Es su naturaleza, es decir, él no puede cambiar eso. Y muchas personas tampoco quieren dejar la vida que tenían, ¿verdad?, aunque hayan conocido a Jesús. Entonces ese es el problema, un tema de naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ok, ¿y Dios predestinó a los que iban a ser salvos o no? La verdad que son unas preguntas que uno se dice, ¿what? Sí, o sea, son realmente fuertes, sí, realmente, sí. Yo estuve estudiándolas bastante. Y antes de responder eso, ¿verdad?, la predestinación es una doctrina, ¿verdad?, que se ha manejado por muchos años. Y el tema es ¿verdad? Hay tres corrientes teológicas. Está la corriente arminiana, ¿verdad?, que la implantó Jacobo Arminio, que esta gente dice, los que siguen esta línea doctrinal, dice que la salvación se puede perder si vos no la cuidás. Es decir, vos recibiste a Jesús, si vos al ratito fallaste, entonces vos perdiste tu salvación. Si te moriste fallando, perdés la salvación. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Dicen por ahí, escuché un maestro por ahí que decía que esto hasta es una herejía, decía, porque esto viene como a opacar el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad?, que es un poco más profundo, ¿verdad?, que sería abordarlo en otra ocasión. Está la corriente calvinista, que dice que la salvación es por gracia, ¿verdad?, y eso es lo que yo creo, de que nosotros no hacemos nada para ganarnos eso, ¿verdad? Y está una que se derivó de esa misma, que se llama hipercalvinismo. Esta es como una doctrina un poco más extrema. Estas personas dicen de que ya Dios había escogido a los que se iban a salvar. Es decir, esto es incorrecto. como la hipergracia que le llaman. Correcto, es decir, esto es incorrecto, valga la redundancia, porque entonces, ¿dónde está nuestra libertad de escoger entre el bien y el mal, verdad? Sí. Entonces, no tendría mucho sentido eso. Entonces, yo me inclino mucho hacia la doctrina de Calvino, ¿verdad? Porque yo entiendo de que Dios ya nos conocía antes de nacer. Lo podemos ver nosotros en Jeremías capítulo 1. Pero aunque ya el Señor nos conocía, Él sabía cómo íbamos a hacer, nos da la libertad aún así de escoger qué camino vamos a seguir. Lo podemos ver en Deuteronomio 28. Están las bendiciones de la obediencia y obviamente las maldiciones que carga la desobediencia, ¿verdad? Entonces ya Él nos conoce, ya Él nos conocía desde antes, pero Él nos dio a escoger.
depende de nosotros. Porque Dios no creó robots, decía por ahí un pastor. El Señor no nos programó a nosotros para hacer algo, nosotros Correcto. decidimos, ¿verdad? Dice Entonces, por acá depende de Rodolfo nosotros. Rodríguez, una pregunta, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Si es por gracia que la recibí, entonces no puedo perder algo que me fue regalado, porque si no se convertiría en un premio y tenemos que ver la diferencia. ¿Cuándo nos dan un premio? Cuando nos esforzamos por lograr algo. Pero si acabamos de decir, y se dijo al inicio, que la gracia es un regalo no merecido, entonces yo no puedo perder algo que en ningún momento me costó a mí obtenerlo, porque el Sí. que le costó fue a Cristo. Yo sencillamente vine, creí, lo recibí en mi corazón, y de eso es que hoy vivo por la eternidad. Amén y amén. Bueno, y tenemos acá Romanos 6, 1, 2, y que usted me lo compartió también, estuvimos hablando antes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ese es el versículo que nosotros utilizamos cuando alguien dice, no, pero ¿cómo va a ser posible? Entonces seguimos por gracia, esa es una licencia para pecar, no, porque si vivís pecando deliberadamente no sos cristiano, es decir, nunca has sido salvo. Recibiste a Así Jesús es. de boca, pero no en tu corazón, como decía el versículo anterior. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado los jóvenes, que Sí. realmente si hicieron una oración de salvación, pues realmente comenzar a que haya cambios, como me comentaba también como Pablo. Pablo hubo un cambio rotundo, Sí, ¿verdad? completo. Prácticamente ni los discípulos o los apóstoles no le creían realmente lo que había Tenían hecho. miedo más bien. Sí, se le corrían. Sí, bien interesante este tema y tenemos que entender esto, ¿verdad? De Y que- háblenos rápidamente, yo creo que ya nos faltan poquitos minutos, sobre de qué nos sirven las buenas obras al final. Esa es la otra parte que confronta un poquito, ¿verdad? Porque en esto se basa gran parte de la doctrina arminiana, ¿verdad? De qué sirven las buenas obras. Entonces, vamos a decir, si fue por gracia, y entonces, ¿por qué voy a hacer esto y esto? Entonces, tenemos que tener claro lo siguiente. Yo he visto personas, por ejemplo, en diciembre, de que a la gente se le ablanda el corazón, que reparten comida, muchas cosas, y tal vez gente que no es cristiana meramente, pero ellos sienten de que hay cierto grado de realización cuando hacen eso. Y las buenas obras son correctas. De hecho, dice Efesios 2:10, y lo vamos a leer rápidamente. Este versículo es muy importante. Siempre, como digo, hay que poner un fundamento, no hablar lo que hemos oído solamente, sino Amén. leerlo verdaderamente y entenderlo según su contexto. Dice: